Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a la reunión de actualización profesional del mes de mayo y especialmente porque esta es una reunión especial, digo, porque tuvimos la oportunidad, gracias aquí a nuestro miembro colegiado, de contar con la participación de nuestro ponente del día de hoy, gracias al arquitecto Ricardo Ortiz Bernal, que pues fungió ahí como gestor para poder tener hoy una plática bastante interesante. Pues bueno, sin más preámbulo, y atendiendo a su valioso tiempo, pues bueno, le doy la bienvenida para la reunión de actualización profesional Nuevo León rumbo al Smart Heritage, bajo la ponente de la doctora Fabiola Colmenero Fonseca, investigadora Next Generation del Instituto de Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. Y de igual forma también me gustaría agradecer a nuestro patrocinador de la sesión del día de hoy, Uniblog, lo cual nos acompaña su director Rolando Hoyt, también el gerente de mercado José María Gómez, la gerente de proyectos Marcela Ramírez y el gerente de proyectos Oscar López, muy agradecidos de apoyar esta serie de iniciativas y también contar con su participación dentro del Colegio de Arquitectos. Y sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra a su director, Rolando Hoyt, para que nos platique un poco acerca de de los productos y de las nuevas cuestiones que trae ahí Uniblog, que ahorita yo, pues bueno, andaba ahí viendo yo. Adelante. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho al Colegio de Arquitectos por recibirnos. Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes y poderles explicar pues, las novedades que tenemos. Nosotros tenemos desde 1974 en el mercado. Uniblog es una compañía que fue la primer compañía que desarrolló el estuco nada más para agregarle agua y embarrar directamente a los muros. Realmente se llama Uniblog porque inicialmente la idea que vino de Estados Unidos, mi papá la trajo en el 74, era con la idea de no poner mortero entre bloque y bloque, era poner la primera hilada de bloque pegada al firme o al cimiento, y luego de ahí para arriba sin mortero entre bloque y bloque, y luego poner el uniblock por los dos lados y quedaba unido el bloque, por eso el nombre de Uniblog. Posteriormente, ustedes los arquitectos en aquellos años le comentaron a mi papá, le dijeron, no, pues es muy barato ponerle mortero entre bloque y bloque, y sí es muy complicado porque tenía que estar muy bien alineado alineado el bloque, y eso se necesitaba poner cuñas y estar cuidando, etc., y enseñar a la gente, y en lugar de eso pues nomás se usó como recubrimiento. Entonces fue el estuco, el primer estuco en México ensacado, nada más para agregar agua, color blanco directamente. En aquellos años también lo hacíamos en colores, pero es un gorro los colores porque como son base agua, pues ahí depende del sustrato, depende de la cantidad de agua y queda medio manchadón. Por eso es mejor poner blanco y pintar, es lo que más recomendamos. Entonces ya lo hacemos nada más blanco. El Uniblog es un estuco. El estuco ese fue el primero que hubo, el estuco Uniblog. Era una capa de máximo 8 milímetros, o sea, no podíamos engrosarlo, ni ahora se puede este material estuco engrosar mucho porque se puede agrietar. Entonces habría que ver en qué sustrato se ponía. Se pone sobre bloc, donde es bastante bien alineado, se pone, se afina y queda terminado el muro. Y también, o sea, en una sola mano queda terminado. Pero se empezó a usar porque en aquellos años, en el 74, nació el Infonavit.
Y al mismo tiempo, pues fue una coincidencia, este producto también es repelente al agua. Todo el mundo que lo conoce sabe que con esto no se necesitan selladores, no se necesita nada, y un buen estuco, que es el Uniblock, debe de quedar repelente al agua y no se transmina el agua, no hay problemas de humedades. Entonces, con eso, en el Infonavit y en ese tipo de vivienda en serie, pues fue una solución muy grande, y fue con lo que empezó a crecer. También había edificios que en aquellos años hicieron, la prepa del TEC Eugenio Garzazada, que fue la primera prepa separada del campus Monterrey, aquí en Monterrey. Toda la primera etapa de la prepa se hizo con Uniblock por dentro y por fuera. O sea, sí se empezó a usar bastante el Uniblock y era una solución, etcétera. Pero ustedes los arquitectos que les guste el detalle, siempre vieron en el Uniblock un material que se usa para vivienda en serie o vivienda Infonavit o vivienda económica. ¿Por qué? Porque a la hora de ver el que está ya puesto el Uniblock sobre el block, pues como es delgada la capa, pues alcanza a notar lo sombreado de que está sobre el block, y eso pues no está agradable. Entonces no podíamos engrosarlo más, lo que había que hacer es poner repello o zarpeo y luego poner el Uniblock. Entonces se siguió usando para vivienda en serie o para bardas o hasta en sótanos, en cubos de escalera, etcétera. Y pues ya empezaron a salir competencias, salió el Plaster Uniblock, que es un producto como el Uniblock, pero más económico, no con la misma cantidad de repelencia al agua, suficiente, y lo que marcan lo que debe de ser, pues, pero más económico. Más adelante empezaron a salir en ese tipo de vivienda en serie las viviendas de concreto vaciado. Se necesitaba algo que tuviera un adherente químico, no solamente mecánico como los tienen los estucos normales de nosotros, y sacamos el Uniblock Ultra, pero todavía quedaba pendiente de que se pudiera utilizar y que fuera recomendable para vivienda residencial, que quedara perfectamente bien plomeado y alineado, y para los edificios verticales, con muros muy grandes. Y hace 8 años sacamos ya, y eso es lo que es importante que lo sepan ustedes, el producto que se llama aplanado Uniblock. El aplanado Uniblock lo podemos engrosar hasta 4 centímetros en una sola mano. Se aplica como repello, no se cuelga, que eso es muy importante en un material como este, que no se resbale, ni que se ande cayendo, ni que se andes batallando con la regla. Se queda pegado, lo enderezas con la regla y luego lo afinas y te queda perfectamente bien plomeado y alineado, sin ningún problema de sombreo, ni de que se note, se transparente el sustrato, absolutamente nada, y aparte repelente al agua, como todos nuestros productos, lo suficiente para no necesitar ningún tipo de sellador, ningún tipo de impermeabilizante, ya con el puro material. Entonces en una sola mano queda terminado. Ustedes pueden decir, oye, pues si lo engruesas mucho, pues te va a salir muy caro porque es mucho más material. Pues no, porque es una sola mano de obra. Acuérdense todo lo que se necesita en el método tradicional del repello. Se necesita varias manos de obra y muchísimo tiempo. Y con en una sola mano de obra vas avanzando. Llega el banco, si te están financiando, ya lo ven blanco, ya está terminado el muro, y luego sueltan la lana porque es la siguiente etapa. O sea que todo funciona. Y lo hemos, estamos vendiendo este producto muy bien en la zona del Bajío, en el centro del país,
No nada de esto porque no podíamos ponerlo sobre el ladrillo, por ejemplo, porque no podíamos engrosarlo. Ahora ya podemos engrosarlo y lo estamos vendiendo muy bien. En donde más batallamos para venderlo es aquí, porque llegamos, ofrecemos el aplanado uniblock y todo el mundo cree que es uniblock normal estuco. Dice, no, el uniblock ya lo conozco. No, es muy diferente. Con este producto puedes hacer una casa residencial en menos tiempo y más económica sobre todo, porque es una sola mano, recuerden. Si se quiere pintar, si se quiere hacer poner de otro color, como ya tiene el fondo blanco, pues ya no tienes que blanquear para luego pintar, ya está blanco el material. O sea, tiene muchas ventajas realmente. Los invito mucho a que lo prueben. Ya estuvimos hablando de todo lo que es el uniblock. Aquí es un ejemplo de tarjeta de costos. Aquí claramente estamos hablando, en este caso, que se ahorró el constructor el 15% del costo del muro por metro cuadrado. Acuérdense que hay que medir por metro cuadrado, no por kilo de material que vas a usar. Obvio que el repello pues lleva arena, cemento, a veces cal, pues va a salir más económico en pesos, pero pues queda gris, no queda repelente al agua, necesitas tiempo para que truene en algunos casos. O sea, es mucho más caro hacerlo con ese material, aunque el kilo salga más barato. Porque luego tienes que afinar aparte y luego sellar y pintar. Con el uniblock, aquí en este caso te estás ahorrando esa cantidad. Los invito a que lo prueben. Aquí también, ya viene la película, ¿verdad, Marce? Bueno, también hacemos otros productos. Seguimos haciendo adhesivos para pisos y azulejos, que es el adhesivo uniblock, el adhesivo universal para porcelanatos, todos los adhesivos, pero eso que les platico, todo el mundo sabe cómo se pegan los pisos y azulejos de cerámica o de porcelanato, o también en lugares especiales, grandes formatos, todo eso lo tenemos también, con toda la confianza. Adelante. Hola, mi nombre es el erudito Juan Zavala Hernández, soy gerente de construcción en la obra Luma en Nuevo Vallarta, Nayarit. Esta es la primera vez que utilizamos aplanado uniblock. Mi experiencia personal con el sistema constructivo es sobre todo rapidez, limpieza en los procesos y sobre todo da una apariencia de terminador. Utilizamos el producto para muros interiores para posteriormente recibir el aplanado final, y en muros de fachada, ya que nos ayuda sobre todo para el repelente de la humedad. Logramos detectar el ahorro en optimizar tiempo, teniendo todo lo necesario para realizar un mortero dentro de un saco de uniblock. Definiría aplanado uniblock como un sistema constructivo diferente a lo tradicional que estamos por así acostumbrados, como una rapidez en los procesos constructivos. Aplanado uniblock llegó a la obra mediante Luma, que nos hizo una sugerencia de un nuevo producto que está como una buena opción en el mercado, y hicimos unas pruebas y resultaron buenas, y por eso nos decidimos a comprar uniblock. Al momento de ver el rendimiento que tenía el producto contra otros materiales, fue cuando nos decidimos que era la mejor opción para la obra.
El servicio que nos da hasta el momento de hacer la compra del material con el proveedor es inmediata, es excelente servicio de calidad y nos entregan casi al instante. En aplanado uniblock hemos encontrado una muy baja cantidad de merma, casi nula. Tenemos un rendimiento excelente. Lo que dice la ficha técnica nos ha servido muy bien. Como encargada de obra en el aplanado uniblock he encontrado que al ir aplicando el producto se puede notar que la obra va avanzando más rápidamente, ya que es un elemento que te deja una apariencia de que ya estás concluyendo un acabado final. Al tener todo lo que necesitas dentro de un saco de uniblock, es más fácil cuantificar el volumen que se requiere para obra, ya que en este acabado uniblock podemos cuantificar el grosor que se necesita para aplomar muros y así ya evitamos diferentes dosificaciones de cemento y de mortero. La manera en que este material nos ayuda a ahorrar tiempo, una es se sella el muro, queda aplanado, queda aplomado, queda blanco, con una textura fina ya donde nos da la apariencia de que el muro ya queda terminado. Me gusta trabajar con aplanado uniblock porque me abarca hasta 4 centímetros de espesor en muros desplomados. Para mí aplanado uniblock es eficaz, rápido y completo. Para mí aplanado uniblock es economía, garantía y seguridad. Gracias a su acabado blanco y a la optimización de tiempos, aplanado uniblock seguirá siendo parte de nuestros proyectos. Los cracks de la construcción y los cracks del fútbol han creado la cantera Uniblock impresionantemente inmortal. Innovadoras técnicas de trabajo que te ayudan a simplificar el proceso de construcción usando productos como aplanado, estucos, adhesivos y boquillas Uniblock. ¡Uniblock simplifica la construcción! ¡Impresionantemente ¡inmortal! Recuerda que Uniblock simplifica la construcción. Muchas gracias a todos, están invitados a probarlo. Tenemos el equipo para hacer demostraciones en sus obras en el momento que ustedes gusten. Gracias. Muchas gracias a Uniblock. Sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra al arquitecto Ricardo Ortiz Bernal para que nos haga la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy, escuchar esta ponencia. Yo permitirme presentar a la doctora Fabiola. Fabiola es postdoctora e investigadora para el Fondo Masivo de Recuperación de la Unión Europea del Ministerio de Universidades. Es doctora en Artes, es maestra en Ciudad y Espacio Público Sustentable, es maestra en Paisajismo y Espacio Público por la Universidad de Granada, España. Es arquitecta mexicana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1. Es especialista en innovación tecnológica de materiales, sustentabilidad y Smart Cities. Es profesora también, investigadora de diversas universidades en Latinoamérica y tiene diversos premios de investigación, pero sobre todo centra su labor investigadora en sostenibilidad ambiental, patrimonio cultural, innovación social, materiales y eficiencia energética aplicados a las edificaciones de vivienda social. Ha realizado numerosos cursos de formación y seminarios como profesora invitada en distintos países, entre los cuales destacan Emiratos, España, Francia, Italia, Portugal, Chile, Colombia, Marruecos, Argentina, Perú, México, entre otros.
Es Premio Excelencia Mérito Académico 2022 por la Asociación Española de Demolición, con el proyecto CONDEREF de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. Es Premio Nacional 35 de 35, categoría Innovación, otorgado por la Federación de Colegios de Arquitectos Nacional Mexicano. Es miembro del Comité Científico ICOMOS en España y es Premio Nacional de Investigación Paul Hendroff Fracot 2018 por la misma federación, por la FECAR. En el área profesional se dedica a la consultoría de proyectos de sustentabilidad y paisajismo, movilidad urbana y accesibilidad. Fue jefe del Departamento de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y fue coordinadora también de jóvenes arquitectos, también por la FECAR, representando el número del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses. Es autora de publicaciones internacionales y, bueno, ha sido proyectista, supervisora de obra y diseñadora de paisaje. Actualmente es investigadora distinguida por la Unión Europea Next Generation del Instituto de Tecnología de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia en España y, bueno, muchos otros reconocimientos. Demos la bienvenida a la arquitecta Fabiola Colmenero, por favor. Doctora Fabiola Colmenero Fonseca. Adelante. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a la arquitecta Abril Balbuena por el recibimiento, por poder estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes, al arquitecto Ricardo Ortiz, a Marcelo por la comunicación y sobre todo la gestión para que esto se pudiera dar. Para mí es un gran orgullo el día de hoy estar aquí con ustedes, como arquitecta mexicana, regresar a mi país y poder presentar algo de lo que estamos trabajando en la Unión Europea, que no es muy ajeno a lo que se realiza en las ciudades mexicanas y hacia dónde vamos en tendencia a nivel mundial. Realmente las ciudades mexicanas están a la altura de lo que hoy se conoce como parte de las Smart Cities y qué potencial pudiera tener Nuevo León hacia un nuevo futuro de las llamadas Smart. Voy a intentar, prefiero moverme un poco, entonces me gustaría, si tienen alguna pregunta a lo largo de esta ponencia, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme y que podamos compartir la idea. Más allá de venir a explicarles algo, me gustaría que conversáramos y que también pudiéramos tener este acercamiento hacia lo que son las llamadas Smart Cities. Bueno, me gustaría iniciar… ¿No da? Ahí está. Gracias. Bueno, partiendo del concepto de Smart Cities, a nivel mundial se reconocen grandes ciudades y punteros como lo es Zúrich, Singapur, Pekín y Hong Kong. Sin embargo, nosotros como ciudades latinoamericanas y en el caso más preciso de Iberoamérica, hacia dónde estamos transformando las ciudades y los objetivos de las transmisiones de las nuevas ciudades. Para esto, el objetivo es crear una red de sistema abierto de las llamadas Smart Cities y la sustentabilidad sobre los grandes retos. Retos que realmente pues, se enfrentan a nivel mundial y que no son casos ajenos a la parte latinoamericana. Por ejemplo, las nuevas ciudades que se reconocen dentro de los grandes proyectos habla de nuestra vida, de nuestro pasado y también hacia el futuro. ¿Qué estamos dejando hacia la parte de las llamadas ciudades de neutralidad de carbono cero y hacia las vidas del patrimonio y el crecimiento económico? Por ejemplo, cuando estaba generando este tipo de acercamientos y encuentros hacia la parte de Nuevo León, para mí fue una gran sorpresa, porque es la primera vez que estoy en Nuevo León y esta mañana al caminar por la ciudad me encontré con varias sorpresas y yo le decía a Cristina, me gustaría hacer algunos ajustes a la presentación porque vi algunos puntos que realmente como ciudadana y como ciudades nos preocupan y que es algo nada fácil realmente hacia el crecimiento económico en el caso de Nuevo León.
Si retomamos un poco dentro de los objetivos del desarrollo sostenible hacia el objetivo 11 y la parte de la industria, el objetivo 9 de la innovación y la infraestructura, las Smart Cities se comportan dentro de unas ciudades económicas, pero dentro del objetivo 11, que hablamos acerca de cómo alcanzar a lograr que las ciudades sean más resilientes, que sean más inclusivas, pero sobre todo que sean seguras. A mí me preocupaba bastante que esta mañana, acostumbrada de una ciudad compacta, de Minotal, Guanajuato, donde puedes caminar, pero también en la ciudad que ahora radico, en Valencia, no encontré ninguna sombra en todo Nuevo León, al menos en el centro histórico, y me resulta algo inseguro para el peatón. Entonces, me vi en la necesidad, yo creo que por lo menos en el último año no había tomado un Uber y el día de hoy no pude caminar más allá de una cuadra como peatón. Y entonces realmente eso es preocupante y creo que la principal misión de estas ciudades es la infraestructura. ¿Qué estamos dotando dentro de esta infraestructura? Pero sobre todo dentro de estos objetivos que no nada más son mencionarlos por mencionarlos. En el caso, por ejemplo, sistemas de transporte seguro. El volver a mi país y encontrarme con esta parte de la inseguridad, de los elementos asequibles y la accesibilidad, es un elemento fundamental que dentro de las ciudades nadie debería de sentirse inseguro en los entornos, pero también dentro del centro, algo bien curioso que me pasó. Yo le decía a una colega arquitecta esta mañana, me dice, paso por ti al hotel y te llevo a desayunar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaría que fuéramos al centro histórico. Y ella me dice, es que estamos en el centro histórico. Y mi chip o mi concepto de centro histórico es la ciudad antigua, el barrio antiguo. Y lo primero que veía era una tipología, ahora sí que vamos a llamar un skyline bastante desordenado. ¿En el qué sentido? O sea, veía la casa típica, ciertas tipologías, que para mí fue un primer acercamiento, y de repente se disparaba una que otra torre. Entonces, el poder llegar y no tener este tipo de centro histórico, este gran concepto, me preocupó bastante. ¿Por qué? Porque estamos realmente asegurando el acceso a todas las personas de una vivienda accesible, pero sobre todo, ¿qué está pasando con los ciudadanos que vivían en el centro y que ahora lo estamos despojando hacia las periferias? Nuevo León realmente se puntea como una ciudad smart, o solamente estamos buscando la parte económica. Entonces, dentro de estos mejoramiento de barrios y las zonas verdes que no encontré, veía también grandes espacios y retomando estos datos acerca de la CEPAL. Dentro del estudio recientemente programado a través de la CEPAL, encontramos dentro de sus objetivos las mejoras, porque 9 de cada 10 personas vive en zonas rurales y en pobreza extrema en México. Y entonces la pregunta es, ¿estamos realizando o asegurando el acceso a la vivienda a personas y servicios básicos? Dentro de estos grandes desarrollos encontramos varias métricas, entre ellas también el estado de Guanajuato, como es el estado de Nuevo León, sobre los indicadores del componente de medición integrada de la pobreza. Estos componentes nos dicen que a niveles de entidad federativa tenemos una gran asociación entre cada uno de ellos y tenemos una gran incidencia en las Smart Cities. Retomando los grandes conceptos de estas Smart Cities que se centran principalmente en la nueva forma de gobernar. Y esa nueva forma de gobernar no quiere decir que se tomen decisiones unilaterales de manera política, sino realmente donde los usuarios se conviertan en protagonistas del propio quehacer de las ciudades. Para esto, más allá de la llamada movilidad inteligente, también enfocaremos un concepto que quizás sea nuevo para ustedes, la llamada sociedad 5.0. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la sociedad 5.0? Que levante la mano. ¿Qué nos puede compartir acerca de la sociedad 5.0? Mira, estarás de acuerdo, desde luego que hemos estado construyendo ciudades en realidad para el automóvil, no para los habitantes. O sea, desgraciadamente
Se han planteado ya muchas posibilidades, no solo eso, sino la ciudad de los 15 minutos, etcétera, etcétera. Pero tenemos un grave problema, que es el uso de suelo. Realmente esta ciudad la han desarrollado los intereses inmobiliarios y tenemos una gran influencia de los Estados Unidos americanos. Creo que debemos de pelearnos solo por cambiar ese uso de suelo, que es muy importante, que sea un suelo de uso mixto, para de tal manera que podamos tener una movilidad más próxima. Tenemos unos problemas increíbles, ¿verdad?, de pérdida de tiempo y de todo por la cantidad de automóviles, también producto de un deficiente transporte colectivo, que tampoco se ha atendido. Entonces, el nuevo planteamiento sería, para empezar, pensar en el usuario, o sea, tal como lo hacemos en arquitectura, que primero pensamos en el usuario y después en las formas y en las funciones y demás. Entonces necesitamos pensar en los pobladores, que eso es lo más importante. Tenemos que humanizar nuestra ciudad, tenemos que convertirnos, a lo mejor regresarnos a los principios que teníamos de la ciudad jardín, de la ciudad iluminada, de la ciudad con facilidades para el habitante. Necesitamos empezar a crear comunidad, cosa que no tenemos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Su nombre es? Rogelio. Gracias, Rogelio. Bueno, pues dentro de lo que nos acaba de compartir el arquitecto Rogelio, también tenemos un concepto muy interesante. Si bien el usuario es el protagonista de la ciudad, no queremos gente que nos apruebe o desapruebe proyectos, sino realmente que en conjunto podamos construir proyectos con y para la gente. Y entonces ahí viene el nuevo concepto, el gobernar de manera inteligente. ¿Cómo realizamos este gobierno de manera inteligente? Pues más allá de ser un simple espectador, el usuario se convierte en protagonista, pero también en un cooperador. Y eso habla acerca de la misión y la visión de las SMART, de cómo el desarrollo urbano de muchas ciudades pues se ha visto afectado por grandes desafíos, pero también a través del uso de nuevas tecnologías que permitan el acceso a los servicios urbanos. Miren, estas fotografías que forman parte del centro de Nuevo León y cómo también esa gobernanza eficiente de la ciudad tiene que ver con los recursos disponibles. Los recursos disponibles que nosotros creemos dentro de las ciudades tiene que ver mucho también con la gestión adecuada de los residuos. Cuando nosotros como arquitectos queremos proponer o queremos traer materiales ajenos que no son propios de la región, pues también estamos contribuyendo a cero proyectos que se están llevando a cabo de manera en tiempo real puedan llevarse a cabo en una sola página del gobierno municipal o de los gobiernos federales. Por ejemplo, también hay un solo portal de ventanilla donde puedes realizar cualquier trámite sin tener que ir de manera presencial y que a través de ellos también puedas buscar información de servicio público, pero además nos informa a nosotros como ciudadanos cuál es el gasto gubernamental que se está desarrollando en los sistemas de comunicaciones y que cada uno de los países tiene. En este caso, el gobierno de Hong Kong le llaman el Smart Government. Aquí, por ejemplo, está utilizando datos abiertos y la infraestructura de la ciudad. Y aquí viene otro concepto, el llamado Open Data y el Open Source, o también conocido como código abierto. ¿Qué pasa con los códigos abiertos? Bueno, Hong Kong, además de tener toda esta información en una plataforma, ustedes dirán, pues son meros datos duros. ¿Y para qué sirve la investigación? Como país también le invertimos muy poco a la ciencia, al estudio de las metodologías, al estudio de los datos, y esto no es más que un estudio de análisis cualitativo y cuantitativo que nos permite tener métricas, pero sobre todo indicadores. Y yo creo que los principales proyectos que sean un caso de éxito rotundo recae en este estudio de metas, de indicadores y de todo lo que se está llevando a cabo dentro de las ciudades, porque también el tener toda esta información de manera segura nos permite replantear las ciudades y es un servicio extra que se trae a cada una de las personas que proyectan. Y ahora me pregunto, Nuevo León, ¿estamos listos para crear una Smart City? Y entonces
¿dónde creen ustedes que podemos partir para que Nuevo León sea un Smart City? ¿Qué se les ocurre de los 5 puntos que vimos anteriormente que podemos retomar para que Nuevo León sea considerada un puntero hacia las Smart? Desgraciadamente lo primero que necesitamos es una verdadera voluntad política, porque grupos como el nuestro, grupos colegiados, grupos académicos, tendríamos que estar unidos para realmente poder influir en las decisiones que tienen los departamentos de desarrollo urbano, planificación y demás, porque desgraciadamente, como comentaba hace rato, siguen priorizando a los intereses inmobiliarios. O sea, es muy difícil realmente mientras no tengamos una voluntad política. Y ahorita en esta época que estamos en unas preelecciones, inclusive a nivel federal, pues es mucho más difícil. Pero definitivamente yo creo que es con la unión que pudiéramos hacer todos los colegios de la República Mexicana para poder tener alguna influencia y poder iniciar eso que necesitamos en nuestras ciudades, ¿verdad? Como ya comentaste, con darle seguridad, darle buen transporte, pensar en los peatones, pensar en toda la movilidad, en una equidad. Es importante, pero apenas yo creo que esa sería la única forma, pero ahorita creo que los señores políticos están interesados en otras cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? Fíjense, dijo algo muy interesante, pero aquí yo vuelvo a preguntar algo que a nosotros como ciudadanos también nos compete. No necesariamente todo está del lado del gobierno, ni de las instituciones académicas o gubernamentales. Que levante la mano, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a otorgar el 50% de su salario de impuestos? ¿Perdón? ¿Sí? Ahora, dentro de ese 50% del salario, de su salario bruto, que se vea reflejado dentro de los impuestos, porque muchas de las ciudades o queremos imitar a ciudades a nivel mundial, pero ¿cuántos no evaden impuestos? ¿O cuántos no realmente vemos reflejados o no sus impuestos dentro del desarrollo de estas ciudades? Y entonces yo les decía esta mañana a algunos colegas, pues es que en otros países como en Europa viene el descuento de impuestos del 50%. Claro que ese 50% se ve reflejado en una infraestructura, en una mejor ciudad, pero también, como en todos lados, hay sus cosas buenas y sus cosas malas. No es que todo sea una maravilla, pero para esto, dentro de las ciudades y que nosotros podamos ser punteros como Nuevo León, tenemos que partir de un concepto fundamental. Cada ciudad tiene un presente, pero también tiene un pasado. ¿Y qué está pasando con ese pasado de Nuevo León? Pues aquí hablaremos un poco acerca de la Smart Heritage. La Smart Heritage es aquella ciudad que antepone el factor humano y la capital social, es decir, cuando nos dejamos o nos alejamos de esa producción en masa, pero sobre todo nos hacemos distintivos y diferenciadores del resto de las ciudades. Mientras que nosotros hablamos de la cultura desde el marco nacional constitucional, el derecho y el acceso a la cultura y al patrimonio histórico y artístico. Por ejemplo, dentro de la Comisión Europea y de la Agenda 2030, las ciudades y las comunidades empoderadas tienen un gran aporte y un gran servicio a mejorar el sentido de pertenencia. Pero si nosotros borramos el pasado de una ciudad, pues lógico que no va a haber ese sentido de pertenencia, jamás. Y entonces, ese sentido de pertenencia es cuando nosotros como ciudadanos o también como gobiernos no podemos ser inherentes y alejar a las personas de ese desarrollo y de ese concepto del patrimonio. Dentro de cada uno de este desarrollo patrimonial también establecemos el patrimonio cultural inteligente. Y bueno, ¿qué es el patrimonio cultural inteligente? El patrimonio cultural inteligente nos habla de la interrelación que ya nos compartía aquí el arquitecto entre los entes públicos, entre los entes privados, pero también estos son meramente de carácter instrumental. Sin embargo, debemos de hacer una vinculación entre la cultura,
la historia y el entorno. Y esto me pasó esta mañana. Llegué al centro histórico y eso para mí fue el centro histórico. Muy triste, la verdad, es que parte de la identidad de los lugares y de las mismas Smart Heritage tienen que ver con la promoción del conocimiento, de las sociedades, de cómo conectamos la parte institucional con sus visitantes, con sus pobladores, pero también entre la propia ciudadanía y el entorno. Y entonces, este concepto denominado Smart Heritage o patrimonio inteligente nos habla del mundo posmoderno. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en una ciudad como Dubái? Si bien es una ciudad nueva, pero parte de un elemento, digamos, como antecedente del mundo posmoderno que se va transformando dentro, ahora sí que de manera gradual, a partir de un patrón cultural. Y aquí tiene que ver la transferencia de los conocimientos. Cómo pasamos de generación en generación y cómo pasamos de ese saber tradicional, de ese saber ancestral, a lo que ahora lo llamamos los ciudadanos digitales. Si bien tenemos nuevas generaciones, pero nosotros tenemos que hacer un llamado a la cultura global. ¿Cómo integramos esa participación activa dentro de las ciudades de manera cultural hacia los grupos sin llegar a ver una parte masiva, sino que realmente lo estamos haciendo desde o que lo tengamos que compartir desde una escala humana? Y alguien mencionaba por ahí acerca de los desarrolladores. ¿Y qué pasa con el rápido crecimiento? Pues que empieza a haber un despoblamiento de los centros históricos, que empieza a haber también un soporte sostenible, que los criterios de equidad y la desigualdad se ven disparados y que también dentro de las ciudades, más allá de un sector inmobiliario, es un concepto que se denomina Target Future. Ese Target Future de las llamadas crecientes de los habitantes, de los barrios pobres, existe una sobrepoblación, pero también se están empoderando de la contaminación del aire, y esto me pasó esta mañana también. Entonces, cuando llegas a una ciudad donde sientes que te falta el aire y que a lo mejor ustedes ya están acostumbrados al día a día, que si bien lo notan físicamente, pero a lo mejor ya no son capaces de detectarlo en su salud. Imagínense que venga alguien externo. Ustedes se levantaron como cualquier mañana y siguieron su vida. En cambio, a mí lo que me pasó esta mañana, al levantarme y el primer golpe de salir a la ciudad, sentí que me faltaba el aire, la contaminación, el ardor de ojos. Entonces, tiene que ver con el empoderamiento de la calidad del aire y de cómo la misma ciudad se está imponiendo dentro de este elemento gubernamental. Y para esto, indagando un poco, me permití compartirles esta exposición de Elvira Mante acerca de la esencia de los barrios, del barrio antiguo y de sus habitantes. Aquí ya potencia la parte social y a lo mejor ella con conocimiento o con desconocimiento pudo indagar en un concepto clave de las llamadas Smart Cities, el Smart People, y también del Smart Object, de cómo dentro de las ciudades y de los grandes barrios también se pueden integrar dentro de sus habitantes conceptos claves que tienen que ver con las calles, con las casas antiguas, pero sobre todo con esa mirada que nosotros no somos capaces de ver. Entonces, aquí los miembros clave de toda la Smart, además de ser las ciudades, tiene que ver con los llamados códigos de acceso abierto, esos llamados Open Data, donde se generan grandes oportunidades de la conservación digital. La conservación y la restauración de una ciudad, tanto para sus habitantes como para la parte turística, es como también estamos interactuando entre el mundo físico y el mundo digital. Ese mundo digital, por ejemplo, aquí la persona que me acabo de mencionar hace un momento, incluía los objetos que utilizaban los vecinos a través del barrio. Y esos objetos no estaban siendo valorados porque pues forma parte de un análisis de actores y de un grupo focal. Entonces, dentro de ellos viene la retroalimentación.
Si nosotros encuestáramos y le preguntáramos, por ejemplo, a Ricardo, ¿necesitas unos tenis? Y él me dirá, es que no necesito unos tenis, me hace falta un pantalón. Pero yo indagué y yo nada más con observar, dije que le faltaban tenis. Pues no. Entonces, esa encuesta y ese cuestionario de la parte autoadministrativa, ojo, las ciudades a veces hacemos y creamos talleres y dinámicas participativas y hacemos en los planes como que integramos a los actores. Y digo hacemos como que integramos porque no hay un cuestionamiento desde la parte administrativa. ¿Cuándo se ha considerado a la parte administrativa o a los desarrolladores de los planes territoriales dentro de estas actividades? Bueno, la comunidad es otro elemento fundamental dentro de las ciudades que no solamente se involucran a través de lo que se conoce como casa abierta. La casa abierta, aquí por ejemplo, se incentiva a todos los grupos que tienen un interés, porque a veces dicen, bueno, pues no vino, pero vamos a hacer como que vino la parte académica, vamos a hacer como que vinieron los desarrolladores inmobiliarios, como que vinieron toda la parte de los transportistas, pero no estamos compartiendo ideas. ¿Y cómo hacemos que la gente participe? Pues si queremos una ciudad hiperconectada y a través del uso de los recursos y de las ciudades, pues hicimos este taller de retroalimentación comunitaria. Primero fue de acuerdo a la métrica, a lo que los arquitectos intuimos que necesitaban, pero luego desde la perspectiva del usuario, de ese taller de modelación y un taller de dibujo, las personas nos dieron sus necesidades. Y esas necesidades, a partir del elemento de modelación, nos permitió también desarrollar nuevos puntos. Y estos nuevos puntos con una audiencia de manera pública que nos llevó al desarrollo del proyecto y una estrategia, ahora sí que de manera general, a través de diferentes workshops, pero también de acciones específicas y de proyectos prioritarios. Si bien partimos de un plan maestro, pero luego también priorizamos ciertas técnicas para el mejoramiento de la imagen arquitectónica y de las captaciones para hacer de lo que nosotros llamamos economía circular. ¿Cómo hacemos que la gente se involucre, pero que también evitemos esta fuga de nuestras personas a otros países vecinos? ¿Cómo hacemos que la gente se arraigue, pero que también nosotros como el gremio incentivemos el uso de los materiales locales o de los materiales próximos? Y aquí tiene que ver una cuestión económica, pero también una cuestión ambiental, la gestión adecuada de los residuos. Y esos residuos forman parte de la práctica participativa directamente de la construcción, que es parte de una realidad sociourbana, pero también dentro de los procesos complejos del llamado diseño participativo. Las propias comunidades tienen elementos fundamentales en el desarrollo de la ciudad, pero ese desarrollo de la ciudad tiene que ver con la organización de manera compleja y efectiva. Este otro ejemplo que les voy a mostrar a continuación, y pongo esta imagen porque fue con la que me topé esta mañana al salir del hotel. ¿Dónde tienen ustedes algo parecido aquí? ¿Por aquí atrás? Entonces dije, ¿qué pasa con esto? A veces nos regalan la pintura, a veces queremos hacer, como decía mi abuelita, quiero tapar el sol con un dedo, ¿sí? Y entonces la ciudad, o en este caso, por ejemplo, es una comunidad denominada Las Piletas, es un área urbana, vamos a llamar ni urbana, es una zona suburbana de la ciudad de León, Guanajuato, donde tenemos barrios populares de áreas del contexto, y nosotros cuando dentro de la parte de la arquitectura no estamos utilizando la escala de la agregación y la escala humana, el uso espacial, el uso temporal, pero sobre todo la vivienda precaria. La vivienda precaria, en este caso, como resultado dentro de estos grandes estudios,
pues se obtuvieron la transformación de la ciudad y de cómo se entrelazan las personas íntimamente en el desarrollo de las ciudades. Pero el objetivo, más allá de establecer características tipológicas o elementos constructivos de manera formal, era que las personas nos ayudaran a entender esos patrones de desarrollo del crecimiento habitacional. Y bueno, aquí pueden ver un antes y un después de la transformación de la vivienda de los sectores populares de esta zona barrial en León, Guanajuato. La situación, por ejemplo, favorece a la posición económica de las personas, pero también sustenta una serie de actividades que pueden ser remuneradas dentro de la comunidad. Imagínense que ustedes capacitan como parte de los arquitectos, o a lo mejor a veces desconocemos que en nuestro propio barrio tenemos un herrero y contratamos al herrero que nos recomendó la tía, el vecino, y estamos generando polos de pobreza. ¿Por qué? Porque preferimos irnos a lo ya conocido en lugar de explorar o de confiar en el sustento de las actividades y en este caso lo que pueden ser capaces las personas de hacer. Y entonces existe una presión bastante fuerte, muy económica, donde nosotros buscamos nuevos intereses. Y para esto, dentro de la ciudad donde radico actualmente, encuentro dos similitudes, entre Valencia y entre Nuevo León, ciudades entre ríos, el río Turia y el río Santa Catarina. Por un lado, en Nuevo León, cómo se fue creciendo la ciudad y cómo también parte del río y qué nos está llevando este tipo de construcciones. En la imagen superior derecha podemos ver el antiguo río Turia y lo que es hoy el río Turia. Cómo se desvió este río, cómo se crea un elemento verde, un polo de la ciudad y ahora considerada Valencia como capital verde europea 2024. Por ejemplo, aquí Valencia como ciudad inteligente desarrolla el Smart Object. El Smart Object a partir de un conocimiento de la inclusión social, de la participación y del patrimonio cultural. Esto era Valencia anteriormente. ¿Cómo pasa? Si ustedes tomen como referencia la glorieta o también le llaman la famosa rotonda, los anillos viales, la infraestructura, ¿y en qué se convirtió? La famosa glorieta ahora es un parque para niños y jóvenes, donde se le conoce como parte del Gulliver y los liliputenses, donde los niños son los liliputenses, y dentro de la gran ciudad se genera un gran pulmón. Smart Valencia, en este caso, a través del trabajo de manera inteligente y sostenible, identifica un portal abierto de datos, valga la redundancia, de datos abiertos, donde permite a las ciudades y a los ciudadanos encontrar información. Imagínense ustedes que quieren ver cómo llegar de un punto a otro, o si les dejan alguna investigación, o si tenemos que justificar algún proyecto, les aparece en capas el antes y el después, de cómo estaba de manera histórica y cómo está todo documentado. Siguiente, por favor, miren, este pequeño video de por qué está considerada una ciudad Smart y cómo fue catalogada Ciudad Verde Europea 2024. Más espacios verdes, más jardines, más árboles, energías renovables, economía circular, rehabilitación de edificios. Esta es la Valencia en la que creemos y esta es la Valencia que queremos. Por eso, desde el principio, hemos apoyado la candidatura para que Valencia sea la capital verde europea en el año 2024. Porque es una ciudad que tiene un tesoro natural como es el paraje natural de la Albufera. Tenemos además el jardín lineal más grande de Europa, un proyecto conjunto, compartido, en el que el Partido Popular ha trabajado muchísimo y que se ha constituido en la columna vertebral verde más importante de todo el territorio europeo. Merecemos también
esa capitalidad porque podemos demostrar que la economía y el progreso pueden ir de la mano de la sostenibilidad. Se puede crear un hub de innovación vinculado a las energías renovables, a la prosperidad. Valencia lo merece y los valencianos podemos demostrarle al mundo que la sostenibilidad y el progreso pueden ir siempre de la mano. La València d'avui és el resultat dels plans, projectes i bones pràctiques desplegades els darrers anys per promoure una ciutat innovadora i model resistent al canvi climàtic. Una ciutat capital compromesa amb una transició ecològica i verda. És una ciutat cosmopolita i mediterrània, a la seva pròpia horta, escollida com a World Design Capital 2022 per la seva sostenibilitat, accessibilitat, digitalització, patrimoni cultural i creativitat. Volem un futur més verd. Volem ser capital verda europea perquè estem il·lusionats en fer d'esta ciutat una ciutat sostenible. De fet, ja portem molts anys treballant intensament en polítiques sostenibles i verdes. Acabem de ser designats per la Unió Europea com una de les 100 ciutats que aposta per la neutralitat climàtica en 2030. Però és que, a més, hem fet un gran esforç en mobilitat, per exemple, on la nostra ciutat és un exemple de polítiques sostenibles amb una revolució ciclista que ens situa com la ciutat espanyola amb millor infraestructura ciclista de tot l'Estat. Tenim il·lusió, perquè volem per fi que una ciutat del sud d'Europa, una ciutat mediterrània, siga un referent de polítiques verdes per a tota Europa. Valencia hoy es una ciudad que pasea por sus plazas y que respira en sus parques, que está recuperando las pequeñas plazas de nuestros barrios y está jardinando los parques de nuestra ciudad, que está transformando sus grandes avenidas para que sean paseos más amables y sobre todo más renaturalizados. Valencia hoy está viviendo una gran transformación de recuperación de espacio público, pensado para el peatón, pero para además ser una ciudad más verde, más resiliente hacia el cambio climático y que aproveche grandes oportunidades. Seré muy breve, ¿sí? No somos probablemente responsables de la ciudad que tenemos, pero nos culpaste casi de todo. También, bueno, pues lamentable que no hayas tenido una experiencia urbana buena de la ciudad. Realmente todos nos quejamos de la ciudad que tenemos hoy en día. Como institución hemos tratado de impulsar muchas de estas políticas en las mejoras de la ciudad y no ha sido un factor fácil. Como colegio también tuvimos la oportunidad en su momento de mediar con lo que mencionabas ahorita en el barrio antiguo para buscar tener una mejor zona. Estuvieron aquí personalidades muy importantes del barrio antiguo, los habitantes propios de los edificios, ¿sí? Y no es un ejercicio sencillo, no es un ejercicio fácil. También, bueno, muchas cosas hemos escuchado de las ciudades españolas, de las ciudades europeas. El grave reto que tenemos es cómo modificar nuestra forma de gobernanza. El día que podamos lograr, porque es un objetivo que tenemos en el colegio, que todos los proyectos que se hagan en el espacio público pasen y tengan por el visto bueno de los órganos colegiados y de la sociedad civil, creo que eso vamos a poder comenzar a cambiar. Hoy en día no tenemos acceso, porque la propia ley ni siquiera nos toma en cuenta para poder, ni siquiera figuramos como diseñadores en la propia ley, ¿no? Entonces, es un tema que yo en lo particular le he dedicado tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Y de repente cuando buscas tener este apoyo por parte de la ciudadanía, te das cuenta que llegas y son 10, 15, 20 personas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el funcionario público? 10, 20 personas, Mike, vete a tomar un refresco y cuando tengas una idea mucho más fresca nos vienes y nos quitas el tiempo, ¿no? Hay mucho que hacer, sí hay mucho que hacer. No vamos a quitar el dedo del renglón, tampoco vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir insistiendo en buscar esto, ¿no? Por mí, yo te quisiera preguntar, todo esto que nos presentas de todos estos proyectos, ¿cómo los han logrado financiar o cómo los financian? ¿Todos son financiados directamente por los gobiernos en turno o quién? ¿Y de dónde? Gracias. No, muchos de estos proyectos no hay financiamiento de carácter público. ¿Qué es lo que se hace? Desde la academia, desde la investigación, buscas el recurso. Y a veces mucho también parte de la colaboración. Por ejemplo, si ustedes googlearan Reconnecting with Your Culture, es un programa que nace a través de la educación hacia la sociedad civil, porque si nosotros queremos transformar la ciudad, tenemos que empezar desde casa.
Y entonces este programa de Reconéctate con tu cultura nace en época de pandemia, sin ningún solo peso. Y actualmente somos 3,000 investigadores a nivel internacional, sin ningún peso, ningún euro de presupuesto, donde ayudamos a transformar y a concientizar a las personas de la transformación de las ciudades. ¿De dónde? Iniciando con los más pequeños. Desde la educación ambiental, desde el poder compartir desde la profesión del arquitecto, o en este caso como académicos acudir a los colegios, empezar a cambiar el chip desde las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente como profesionales o también aquellos encargados de la parte de gobernanza, pues me ha tocado en lo particular estar en diferentes roles, como ciudadana, como investigadora, como servidor público, como representante de jóvenes arquitectos, como agremiada. Y entonces desde todos los papeles el poder permear no es una tarea fácil. Bien lo dijimos al inicio, no es una tarea fácil dentro de cada uno de los desarrolladores y de estos, y también me ha tocado hacer consultas públicas en los planes de ordenamiento territorial, o como también desde las iniciativas de la academia, que anteriormente cuando estuve radicando en la ciudad de Guadalajara, realizamos el primer laboratorio de movilidad reducida y tercera edad. ¿Y de dónde partimos? Desde la recolección de datos. Si también iniciamos de cero, un colega que venía de Brasil, su servidor que no conocía, ahora sí que de visita conocía Guadalajara, pero no conocía las problemáticas, y a partir de ahí empezamos como ciudadanos, que ahora radicábamos en una ciudad que no era la nuestra, que no era nuestra ciudad de origen, pero detectamos ciertas problemáticas y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuevos proyectos. Y esos nuevos proyectos se busca el financiamiento tanto desde la parte de la academia, desde la investigación, pero también algunas instituciones que se empiezan a sumar o algunas ONGs que tuvo un retumbe, que también se unió una institución de Estados Unidos y luego empezamos a generar todo ese tipo de mapeo, por ejemplo, mapeos que parten de unos datos de esas métricas que le sirvieron al IMEPLAN para hacer el nuevo desarrollo de las ciudades. Remuneración económica, nosotros como profesionales no obtuvimos ninguna más que lo que era nuestro salario normal como docentes. Y por ejemplo, Reconéctate con tu cultura no es parte tampoco ni de mi trabajo ni de mis proyectos de investigación porque tiene que ver hacia la parte de educación. Y entonces, como ciudadanos, ¿cuál es esa responsabilidad social para cambiar y hacer un futuro? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dedicar una parte de nuestro tiempo en regalar? Y digo yo, no tanto dedicar, en regalar nuestro tiempo, porque al final de cuentas ese tiempo también se convierte en dinero y no hay una remuneración económica. Y yo creo que a veces, más allá del dinero, tiene que ver el impacto que nosotros como sociedad queremos hacer que se cambie ese chip hacia las nuevas generaciones. Creo que ahí está el meollo del asunto y bueno, yo los invito a que consulten la página de Reconéctate.